que hay personas de diferentes instituciones, universidades. Es un gusto tenerlos a todos aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es son las estrategias para el control de las emociones. Antes de iniciar, me gustaría presentar al ponente, que es la psicóloga Carolina López. Vamos a hablar de su ficha curricular. Ella tiene estudios profesionales de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es pasante en la maestría en terapia familiar por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja de la CEPAP. Tiene una experiencia laboral del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo de 3 años como parte del Departamento de Desarrollo Académico. En centros de integración juvenil tiene una experiencia de 13 años realizando actividades de prevención de adicciones con niños, adolescentes, padres de familia y docentes. También actividades en tratamiento de atención psicológica a pacientes y familiares que padecen adicciones, así como en el tratamiento semirresidencial de centro de día. Ha tenido cursos y diplomados como el curso de técnicas cognitivo-conductuales en el tratamiento de las adicciones por parte de centros de integración juvenil. Tiene un diplomado en el tratamiento para dejar de fumar de la Universidad de Colima con CIJ, curso de daños asociados al consumo de marihuana, curso programa de intervención breve para adolescentes de la Universidad de Aguascalientes, entre otros cursos, simposios y congresos. Así que el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a la psicóloga que nos va a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestro control de las emociones. Bienvenida, psicóloga Caro, adelante, por favor, el escenario es todo suyo. Antes de iniciar, sí me gustaría hacer la aclaración de que vamos a estar leyendo continuamente el chat. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, este es el medio por el que nosotros vamos a estar dando atención a todas sus dudas o sus preguntas. Bienvenidos sean todos. Iniciamos con la actividad. Muchas gracias a la trabajadora social Norma Reyes y también gracias a todos ustedes por su puntual asistencia. Y quiero comentarles que para hacer más dinámica esta sesión, pues vamos a invitar también a la trabajadora social Norma Chantal que esté participando con nosotros, y también me voy a permitir pues hablar sobre su currículum. Ella es egresada de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene la maestría en Prevención y Tratamiento Multidisciplinario en Adicciones por la Universidad CESUN, con otros cursos y diplomados como Salud Mental y Adicciones, Estudios Básicos de Comunidad, Grupos Psicoeducativos de Reflexión con Perspectiva de Género, Familia y Adicciones, y cuenta con una experiencia laboral en adicciones, prevención y tratamiento desde hace 11 años en centros de integración juvenil. Así que vamos a estar participando de una manera activa ambas, y también vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas en el chat, y de esa manera nos gusta trabajar, ¿no? Para poder escucharlos y también para poder interactuar. Pues vamos a hacer la presentación. Voy a compartir la pantalla para que podamos dar inicio. Ya se puede observar, Caro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son estas estrategias para el control emocional. Últimamente, yo creo que todos hemos pasado por situaciones muy complicadas en donde nos tenemos que adaptar a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de aprendizaje, y es por eso que ahora estamos escuchando mucho este tema, ¿no? Del control de las emociones, porque seguramente todos hemos pasado por una situación complicada donde necesitamos tener estrategias para poder controlar la forma en cómo nos sentimos y así poder tener un mejor desempeño a nivel personal, a nivel escolar, profesional, laboral y familiar. Entonces, bueno, primero, ¿qué son las emociones? Pues las emociones son un conjunto de reacciones fisiológicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Altera el estado de ánimo de forma breve, pero intensa, y permite adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, entre otros. Entonces, las emociones, digamos que aunque hay algunas emociones que no nos gustan tanto, como por ejemplo el miedo, la angustia, son emociones que de alguna forma nos sirven. Por eso es importante conocerlas, y también es importante saber cómo manejarlas para que puedan estar a nuestro favor. Vamos a ver unos ejemplos para que podamos ver con mayor claridad cómo son estas emociones, ¿no? Y adelante, Norma. Claro.
Vamos a hablar un poquito del reconocimiento de las emociones, pero antes me gustaría aclarar que no hay emociones buenas o hay emociones malas. Simplemente son reacciones que todas las personas tenemos ante las diversas situaciones que se nos pueden presentar. Entonces, me gustaría que nos dijeran qué emociones creen que se pueden generar a partir de las siguientes situaciones. Vamos a pensar que tenemos personas de todas las edades y vamos a imaginar que estamos en la escuela y de repente un maestro nos descubre copiando en el examen final. Me gustaría leer por el chat qué emociones podríamos experimentar ante esta situación. Aquí nos dice Misael, ansiedad, nos dice Jorge, miedo, Fátima también nos dice miedo. Es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Desde que nos rompan el examen hasta que nos reprueben en la materia. Muy bien, tenemos las primeras emociones, preocupación, enfado, estrés, Así es. desesperación. Y si tenemos otras situaciones como por ejemplo que tu mamá te castigó por llegar tarde a tu casa, pero tú llegaste tarde porque acompañaste a un amigo al médico y porque éste se sentía mal. Entonces, ¿qué emociones podrías experimentar ante una situación como esta? Porque aquí estamos viendo que hay un malentendido, ¿no? Tu mamá te regaña, pero no sabe en realidad cuál es la razón por la que llegaste tarde a la escuela. Tenemos otro ejemplo. Dice, te ganaste una cámara digital en una rifa. Entonces son situaciones diferentes y veamos qué emociones se podrían experimentar ante estas situaciones, ¿no? Así, Otro ejemplo. Sí, adelante. así es, Caro. Mira, en el chat nos dicen que de la parte donde nos castigaron por llegar tarde, pues aquí muchas de las personas nos refieren sentir enojo, ira o frustración, decepción incluso, porque pues nuestra mamá nos castigó. En el caso de ganarse una cámara digital, la mayor parte nos dicen que sienten alegría, felicidad o incluso emoción, ¿no? Por haberse ganado algo. Así es. Y otro ejemplo, ¿no? Tu hermana se puso una chamarra nueva sin tu permiso y tú esperabas estrenarla este fin de semana. Imagínate esa situación, ¿no? ¿Cómo te sentirías ante una situación como esta? O la otra, tu papá te regañó frente a tus amigos. Qué situación tan complicada, ¿no? Yo creo que no faltará quien haya vivido una experiencia así, en donde tu papá o tu mamá te regañó frente a tus amigos, frente a tu novio, a tu novia, o frente a cualquier persona, ¿no? Eso muchas veces causa emociones pues muy desagradables. Y entonces vemos cómo aquí, dependiendo de cada situación, nosotros las enfrentamos experimentando diferentes situaciones, diferentes emociones. Por eso es importante conocerlas y detectarlas. Una de las partes más importantes para poder controlar nuestras emociones, primero es identificarlas. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros comúnmente, pues va a ser muy difícil poderlas controlar. Así que una de las primeras estrategias para poder controlar lo que son nuestras emociones, pues es identificarlas. Así que ya como vimos estos ejemplos, que son situaciones que pueden ocurrirle a cualquier persona, pues podemos empezar a identificar cuáles son esas situaciones, esas emociones que yo estoy presentando. Recuerden, ese es uno de los primeros tips para poder controlarlas. Identifica cuáles son las emociones que con mayor frecuencia presentas ante las situaciones que la vida te presenta. Adelante. Así es, Caro. Y pues todas las emociones van a influir en nosotros, en nuestra manera de actuar. Si nosotros estamos felices, pues todo nuestro actuar es así, no estamos contentos, vamos caminando, cantando, pero si nosotros estamos enojados, estamos de mal humor, nos despertamos así como de malas, pues lo que va a pasar es que a lo mejor hasta azotamos las cosas, respondemos mal, estamos enojados todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo las emociones afectan nuestro estado de ánimo y afectan la manera en la que nosotros reaccionamos o actuamos ante las situaciones que se van presentando en nuestra vida. Así que vamos a explicarlo mejor con una pequeña historia. Adelante, Caro. No se observa la siguiente Ya. diapositiva, psicóloga. Ya, es que no pasaba. Aquí está. Miren, vamos a ver esta historia, ¿no? Dice, imagina que es medianoche y estás solo o sola en tu casa viendo una película de suspenso. El ambiente es ideal porque afuera hay tormenta, hace mucho viento
Y la película trata de un psicópata asesino que mata a sus víctimas, obligándolas a beber ácido con un embudo. Después las despedaza y oculta sus cadáveres en los armarios de sus propias casas. En la escena que estás viendo, el asesino acaba de entrar por la ventana por una de las ventanas de la casa, rompiendo el cristal con el embudo del ácido. En ese momento se corta la luz y te quedas completamente a oscuras y en silencio durante un buen rato. De pronto escuchas un ruido fuerte en la ventana de la otra habitación y sabes que se han roto los cristales. ¿Qué, qué harías? ¿Qué pasaría, ¿no? contigo ante una situación así? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos viendo una película de terror y de repente nos quedamos con esa emoción y cualquier ruido puede generarnos inquietud, ¿no? Se tarda un Pues, poquito en pasar a la siguiente. no te preocupes, Caro. En el chat nos dicen que creo que es el momento de correr, ¿no? También nos dice Marco, este asesino no es muy discreto, es solo un sádico loco. Araceli nos dice que sentiría angustia. Estrella nos dice que sentiría miedo. Eh, dice Jorge, qué miedo. Dice, patitas, ¿para qué las quiero? O sea, que correría, ¿no? Dice Juan, me daría miedo y buscaría algo con qué defenderme. Y Ana Laura también nos dice que sentiría o experimentaría miedo ante esta situación. Así es, aquí ya nos empezamos a dar cuenta, fíjense qué interesante porque no solamente estamos checando lo que sientes, sino qué harías, qué te motiva a hacer una emoción como esta del miedo. Por eso hablábamos o tú mencionabas, ¿no? Que las emociones no son malas, sino que las emociones tienen una utilidad en nuestra vida. Y en este caso, por ejemplo, si yo estoy experimentando miedo, lo que me va a generar esta emoción es huir o ponerme alerta, ¿no? Por eso aquí la pregunta, ¿qué pensarías ante esa situación? Pero también, ¿qué sentirías? Y por supuesto, ¿qué harías? Ya algunos de ustedes nos han estado comentando, ¿no? Es como que te preparas para correr, para ponerte alerta, porque igualita imaginas que alguien se metió a tu casa. Entonces son de esas cosas que tú empiezas a pensar. ¿Qué te puedes imaginar al estar viendo esta película, relacionarla con la situación que estás viviendo en tu casa? Porque se fue la luz y se rompió un vidrio o algo, escuchaste que algo se rompió. Entonces, aquí es muy interesante ver cuáles son esos pensamientos, qué cosas se les ocurre que podría estar pasando en ese momento en su casa después de estar viendo esta película. Mm. Ok, mira, hay muchas respuestas, Caro, pero por ejemplo, hay quien nos dice que el mejor escudo son las cobijas, ¿no? O sea, se enterraría en su cama para no poder, no saber nada de lo que está pasando afuera, ¿no? Nos dice Ulises que hay un fantasma en casa. Así es. Y fíjense que muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos miedo a alguna situación en particular o tenemos también temor a enfrentar alguna situación, como por ejemplo hablarle a esa chica que me gusta, a ese chico que me gusta, es muchas veces aquí en nuestra mente están pasando muchas cosas, ¿no? Voy a hacer el ridículo, no le voy a gustar, seguro me voy a equivocar cuando trate de hablar con él o con ella. Y entonces todas estas cosas que estamos pensando empiezan a tener un impacto importante en nuestras emociones y por lo tanto también en nuestras sensaciones, en las emociones que experimentamos y también en nuestra conducta. Entonces, puede ser que en ese momento yo me ponga tan nerviosa que incluso empiece a tartamudear, me equivoque en lo que le quiero decir, quizás cometa errores o que me vuelva torpe en mis movimientos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, las emociones tienen un impacto muy importante en lo que pensamos y también en lo que hacemos. Así que, pues vamos a poner mucha atención en cuáles son estas situaciones que experimentamos. Acuérdense, una de las primeras situaciones para poder controlar lo que sentimos es identificar qué es lo que estamos sintiendo. Tarda un Mira, poquito Caro, en pasar la presentación, sí. claro, Caro, no te preocupes. Mira, algo muy interesante que creo que es muy asertivo que nos dice Misael Galindo. Dice, sí, sí sentiría miedo, pero trataría de buscar soluciones lógicas, pues es una película. Muy bien. Esa también es una de las partes importantes para poder controlar las emociones, es pensar de una manera más realista, de una manera más
útil, ¿no? De una forma más apegada a la situación real, porque acabamos de ver una película que es ficción, pero también podemos pensar, bueno, estoy en mi casa, estoy seguro, quizás lo que pasó es que algo se cayó por el viento, y no necesariamente tiene que ser una persona que está entrando y que quiere hacerme daño, ¿no? Entonces, muy bien, esas son algunas de las estrategias que nosotros empezaremos a poner en práctica para tener control de nuestras emociones. Así es, Caro. Mira, también nos comenta Marco, dice, bueno, para comenzar, mi familia también está en casa, así que no puedo huir. Por suerte, tengo una linterna con taser, o sea, ya se está preparando para defender a la familia. Así es, y también aquí es muy importante reconocer cuáles son nuestros recursos, ¿no? Para poder afrontar estas situaciones de una manera más efectiva. Adelante. Así es, Caro. Y es que existe una relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y la manera en la que reaccionamos ante estas situaciones. Entonces, hay que entender que un comportamiento siempre está precedido por pensamientos y emociones. Por ejemplo, ahorita durante la pandemia, ¿no? Si nosotros estamos con la idea de qué miedo, no quiero salir, esto está muy complicado, me choca trabajar en casa, me choca estudiar en casa, pues obviamente nuestro comportamiento siempre va a ser que vamos a estar como cansados, de mal humor, agotados. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están guiando la manera en la que nosotros nos comportamos o reaccionamos. Si nosotros identificamos todos estos pensamientos previos que nos están generando todas estas emociones negativas, pues podemos aprender a reestructurarlos. Para poder hacerlo es posible aprender primero a reconocer cuál es la emoción que yo estoy experimentando ante determinada situación, aprender a manejarla y así evitar consecuencias negativas. Por ejemplo, si nos regresamos a lo que está pasando en la película, bueno, en nuestra vida real que se rompió un vidrio, bueno, pues tendríamos que analizar qué emociones son las que estoy sintiendo. Bueno, cuando se rompió el vidrio sentí miedo. Bueno, pero ¿por qué estoy sintiendo miedo? Ah, bueno, es que hay que ser más lógicos, como nos decía su compañero. Bueno, está haciendo aire, se pudo haber roto el vidrio con alguna rama, con algún objeto, estoy viendo una película que me está generando miedo. Bueno, a ver, me voy a tranquilizar y voy a analizar cuál es mi situación. Una vez que yo me calmo, me tranquilizo, entonces puedo controlar las emociones y puedo actuar de una manera más asertiva. ¿Tú qué opinas de esto, Caro? Así es, por eso aquí una de las cosas más importantes es primero analizar lo que estamos pensando, porque eso nos puede ayudar a tener control en lo que sentimos y por supuesto en lo que actuamos. Y aquí esta imagen nos comenta algo que es muy importante. Dice, sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que nos sucede en realidad. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros vivimos, que nos agobian, que nos hacen sentir estresados, tensos, está muy relacionado con lo que estamos pensando y a veces exageramos mucho nuestro pensamiento y por ahí dicen que de todo lo que nosotros nos imaginamos, el 80% de esto que estamos pensando que va a pasar y que sucederá, no pasa. Entonces, generalmente estamos viviendo una situación de mucho estrés, de mucha preocupación, de angustia, y las situaciones en realidad no son tan malas como las pensamos. Así que vamos a poner pues más atención en cómo es o cómo solemos pensar, porque ahí puede estar la clave, ¿no? De si yo me siento triste, si me siento preocupado, si yo siento que nadie me quiere, si yo pienso que nada me sale bien, puede ser que tenga un error en el pensamiento. Y si yo detecto que comúnmente estoy pasando por una situación así, sería una buena idea buscar una orientación para que me puedan ayudar a identificar si la forma en la que estoy pensando es algo que me está generando todos estos problemas a nivel emocional. Y bueno, vamos a enfocarnos en una emoción que es muy común y de hecho es una de las más difíciles de controlar en este caso, es la emoción del enojo. Dice aquí, ¿qué pasa si no controlamos el enojo? Pues mira, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Esta es una emoción que se caracteriza por una sensación de enfado, furia o deseo de venganza. Generalmente se manifiesta contra los demás,
de forma agresiva, física o verbalmente. Por eso es una de las emociones que más debemos tener cuidado de controlar, porque podemos terminar teniendo reacciones de las cuales después nos vamos a arrepentir, y después de haber sentido enojo o furia o ira, podemos sentir culpa por las cosas que hacemos o decimos cuando nos encontramos ante esta emoción. Así es, Caro. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes reconocen cuando están enojados? ¿Qué les pasa fisiológicamente? ¿Se ponen rojos, cierran los puños? ¿Qué piensan cuando estamos enojados? Muchas veces el poder reconocer que ya estamos así a punto de explotar, pues nos ayuda a detenernos. Por ejemplo, nos dice Misael, a mí me duele la cabeza en la parte de atrás. Eduardo nos dice que se pone como que le hierve todo el cuerpo. Sentimos calor, dice Francisco, así es. Agustín dice, me pongo rojo. Dice Mario, miro feo. Estrella dice, digo cosas sin pensar. Jesús nos dice, Caro, mi respiración cambia. Ulises, me puse la cabeza al enojarme como si me la apretaran. Elizabeth dice, se me hace un nudo en la garganta y digo cosas que no quiero decir. Y sí, después tenemos la culpa, ¿no? ¿Para qué dije eso? Mejor me hubiera quedado callada y tenemos como esa culpa, ¿no? Dice Jessica que se le calientan las orejas y el corazón se le acelera. Fíjate, Caro, que sí pueden reconocer cuando están sintiendo enojo. Así es, y mira qué interesante todo esto que están diciendo, porque justamente las emociones son estas reacciones fisiológicas. Entonces, cuando yo estoy enojado, es muy frecuente que presente estos síntomas, ¿no? Que mencionaban, me duele la cabeza, siento que me hierve la sangre, me pongo rojo, siento que como que me falta el aire. O sea, todo eso está muy relacionado con alteraciones fisiológicas que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se altera la presión sanguínea, y es por eso que empezamos a experimentar todas estas sensaciones. E incluso, miren, hay personas que sufren en la actualidad de ansiedad, y entonces estas personas pueden darse cuenta que viene un ataque de ansiedad cuando empiezan a tener estos síntomas físicos, ¿no? Hay a quienes les hormiguean las manos, les sudan las manos, empiezan a ver como borroso, les empieza a faltar el aire. Y entonces estos son algunos de los síntomas que les indican que viene una crisis de ansiedad. Por eso es muy importante detectar tanto de manera fisiológica qué es lo que me pasa, como los pensamientos que yo empiezo a tener ante situaciones así. Si no controlamos las reacciones de enojo, nos pueden llevar a la violencia, a la pérdida de control y a reaccionar de forma desproporcionada, excesiva y agresiva. Incluso, por ejemplo, en momentos críticos como al presentar un examen. Hay estudiantes que, por ejemplo, nos estudiaron, saben del tema, tienen experiencia sobre lo que se va a tratar el examen, y en el momento del examen se les olvida toda la información, como que se bloquean. Entonces, ahí es momento de averiguar cuáles son los pensamientos que están dando vueltas en mi mente, y que estos pensamientos seguramente son los que me están generando una sensación de angustia, de desesperación, de frustración, y entonces esto me hace cometer errores a la hora de presentar el examen. Y aquí vamos a hablar de la técnica ABC. Ya vamos a empezar a hablar de cómo poder detectar y cómo poder controlar estas situaciones, ¿no? Aquí primero, pues vamos a hablar yo les hablo de la letra A. La A se refiere a los antecedentes, es decir, lo que me provoca el enojo. Recuerden que estamos enfocándonos específicamente en esta emoción del enojo, que es una de las más comunes y más difíciles de controlar. Entonces, primero yo tengo que pensar y analizar qué es lo que me produjo el enojo, porque detrás del enojo, como dice la imagen, siempre hay algo. Generalmente puede haber, no sé, que tengo hambre, puede ser que estoy preocupado por una situación, o también puede ser que estoy viviendo una situación de duelo. En el caso de los adolescentes, incluso de los niños, ellos muchas veces manifiestan a través del enojo una situación que están sintiendo. Pueden tener tristeza, quizás por la pérdida reciente de algún ser querido, de su mascota, o de algo importante para ellos, y entonces pueden manifestar este estado de depresión, de duelo a través del enojo. Entonces, generalmente, cuando vemos a una persona que se enoja con facilidad, debemos preguntarnos si detrás de
forma en la que está expresando su emoción, que es el enojo, existe alguna otra situación. Adelante, ¿no? Así es, Caro. Y la siguiente letra o la siguiente parte, fíjate que estamos dando respuesta a Jesús Miguel sin querer, era lo que él preguntaba. ¿Sabe qué podría ayudar para disminuir o desaparecer las crisis? Esta es una de las técnicas que nos puede ayudar a tener este control, Jesús, la técnica ABC. La A son los antecedentes, que es lo que nos decía la psicóloga. B, el comportamiento de enojo. ¿Qué es lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo mientras estoy experimentando ese enojo? Por ejemplo, de repente tenemos chavos, ¿no? A lo mejor que cuando están enojados, de repente avientan lo que traen en las manos, azotan las puertas. Es decir, aquí o dicen cosas, ¿no? Con la finalidad de lastimar a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Y qué es lo que estoy haciendo mientras estoy experimentando ese enojo? Y por último tenemos a la letra C, que son las consecuencias. ¿De qué trata esto, Caro? Las consecuencias son lo que mi comportamiento de enojo produce en mí y en los demás. Entonces, si se dan cuenta, primero voy a ver qué es lo que me está generando el enojo. Después, ¿qué hago mientras estoy enojado? Miren, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando están enojadas, se quedan calladas, no hablan. Entonces tú le dices, oye, ¿estás enojado? No. ¿Te puedo ayudar en algo? No. Y entonces prefieren quedarse calladas, ¿no? Pero también hay personas que cuando se enojan empiezan a decir muchas groserías, empiezan a azotar todo, están discutiendo con cualquier persona que se les pone enfrente. Y la letra C, las consecuencias. Después de que yo tengo este comportamiento, ¿cuáles son las consecuencias tanto para mí como para los demás? Principalmente nos afecta a nosotros mismos a nivel físico, a nivel emocional, porque muchas veces al discutir, al gritar, al decir una mala palabra, al herir a otra persona, después la consecuencia que tenemos es que nos sentimos muy mal, que nos sentimos culpables, que tenemos mucho dolor en nuestro corazón, porque en nuestro pensamiento también, porque decimos, bueno, no tenía por qué haberle dicho eso, no tenía por qué haberle gritado, no tenía por qué haberlo tratado así, o a veces nos pasa con los papás, ¿no? Generalmente los chicos adolescentes tienen muchos problemas con sus padres y en un momento de enojo terminan gritándoles, a lo mejor hasta despreciándolos, ignorando sus consejos y después se arrepienten y sienten mucha culpa. Así que vamos a ver esta parte, ¿no? De las consecuencias que puede tener. Y aquí vamos a usar unos ejemplos para que podamos identificar esta situación del ABC. Acuérdense, el A es lo que genera el enojo, el B es cómo reacciono, lo que yo hago, lo que digo, y el C, pues son las consecuencias de estas acciones. Adelante, ¿no? Así es, Caro. Pues vamos a ver uno de los primeros ejemplos. Vamos a esperar a que pase la pantalla. Y nos dice Elizabeth López, ¿está bien que alguien se enoje conmigo porque estoy enojada, aunque no haya dicho nada? ¿Cómo ves, Caro? ¿Perdón? ¿Está bien que alguien se enoje conmigo porque estoy enojada, aunque no haya dicho nada? Digamos que aquí no podemos decir si está bien o está mal, pero lo que sí podemos identificar es el efecto que tiene en la otra persona el hecho de que tú no hayas dicho nada, ¿no? Entonces, aquí sería muy interesante con este ejemplo evaluar, o sea, cómo yo no dije nada y la otra persona se enojó. Entonces, ¿por qué se habrá enojado esa persona? Pues porque seguramente en su mente empezaron a pensar, a pasar cosas así como me está ignorando, no le está importando, mira cómo se pone, y entonces ahí podemos, si nosotros pudiéramos checar así como con una cámara, cuáles son esos pensamientos que están pasando en la mente de la otra persona, podemos identificar muchas cosas como estas que generalmente son lo que le produce el enojo a la otra persona, ¿no? No sé Así si es, ya se ve en Caro. la pantalla. Ya se puede ver. Vamos con el primer caso. Dice, me enteré que mi novia me mintió. Dijo que no saldría esta tarde porque se sentía mal y la vi en el parque. Sabe que me molesta mucho que me mientan. Le hablé para reclamarle y me explicó la situación, pero yo ya le había gritado. ¿Cuál sería el ABC de esta situación? Ojalá y nos pudieran apoyar. Vamos a ver cuál es el antecedente, ¿no? ¿Cuál es el A? El antecedente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que este chico se enojara? ¿Qué nos dicen en el chat?
A ver, vamos a ver. En el chat nos dicen que le mintió, que la chica le mintió, que su novia le mintió, Caro. Ok, ese es el antecedente. Ella me mintió. Y aquí también él está diciendo algo muy importante, ¿no? Ella sabe que una de las cosas que más me molesta a mí es que me mientan. Ahora vamos a ver cuál es la letra B, es decir, cómo reaccionó él ante esta situación que le enojó. ¿Cuál creen que sea la letra B en este ejemplo? Es decir, su reacción, ¿cómo fue? Dicen que le gritó, que se sintió molesto, que le llamó para reclamarle, que está Exactamente. enojado. Muy bien, esa es la letra B. Su reacción de este chico al sentirse enojado, porque primero ella le mintió, le dijo, me siento mal, y después a la mera hora le está viendo ahí en el parque, ¿no? Entonces eso lo hizo sentir muy enojado. Y por lo tanto le llama y le reclama. Esa es su reacción. Ahora vamos a pensar en la letra C. ¿Cuál sería la consecuencia de que él le llamó a su novia para reclamarle porque lo había engañado? ¿Cuál se imaginan que fue la consecuencia? Arrepentimiento, dice que la chica se sintió triste, también Ajá. nos dicen, pues básicamente eso, culpa, también Así, tristeza. así es, puede ser, ¿no? Incluso puede ser que ellos, a raíz de esta situación, pues terminaron su relación, ya en una situación muy extrema. A veces pasa así, ¿no? Las relaciones de pareja terminan por discusiones o situaciones muy similares a estas, donde hay malos entendidos, donde hay una situación de enojo que no se controló y que la reacción que tuvo alguno de los dos o ambos fue algo desproporcionado, ¿no? Y aquí Claro, tenemos, sí. antes de pasar al siguiente ejemplo, me gustaría que nos dijeran qué harían entonces o cuál debió de haber sido la respuesta correcta para evitar toda esta situación. Muy bien. Qué debió ser? En el chat también los leemos. Ok, nos dice Francisco, decir la verdad. Excelente. Sí. Preguntarle, déjame, se me perdió, preguntarle a la chica por qué mintió o por qué estaba ahí en el parque, ¿no? A lo mejor tuvo una situación en donde a lo mejor su papá o su mamá le dijo, lleva al niño al parque o lleva de repente cuando nosotros imaginamos una situación siempre pensamos lo peor, ¿no? Nuestras respuestas siempre son de seguro me está engañando, se fue a ver con otra persona y dejamos de ser objetivos porque no prestamos atención a todos aquellos detalles. Decía alguien por acá, es que es un chico tóxico, ¿no? Entonces, sí es importante antes de reaccionar ante las situaciones, darnos ese espacio de reflexión para saber o analizar la situación antes de explotar, ¿no? Mira, nos dice Francisco, primero preguntar directamente. David dice tener una buena comunicación en pareja. Dice que la chica no mintiera y decir la verdad. Dice, el novio debió preguntar primero, preguntar por qué le mintió antes de reaccionar. Dice aquí Marco, dice, ¿estaba haciendo algo malo la chica? O sea, este tipo de reflexiones nos llevan Ujú. a analizar la situación y saber si estamos reaccionando de una manera desproporcionada ante alguna situación que pudiéramos hablar y a través de la comunicación aclararla antes de decir o hacer cosas que pudieran herir o lastimar a las demás personas, ¿no? Claro. Fíjate, aquí esa pregunta que alguien hizo de ¿por qué estaba ella ahí? Entonces, ¿qué tal que estaba preparando ella como una sorpresa para su novio? Por eso le dijo, no, me siento mal y no voy a salir, pero ¿qué tal que estaba preparando una sorpresa para él, ¿no? De repente nos dejamos llevar así como por el primer impulso, la primera emoción que sentimos, y después nos damos cuenta que fue un error, que la persona no tenía una mala intención y que pues tal vez estaba, no sé, como en el ejemplo que veíamos de esta pareja, tal vez estaba preparándole una sorpresa. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo para aprovechar el tiempo que nos resta. Claro, dice, cuando mis papás llegaron y vieron el tiradero que el perro había hecho en la casa, primero pensaron que yo tenía la culpa, pues a mí me toca sacarlo en la mañana antes de ir a la escuela y después encerrarlo en el patio. Cuando llegué a mi casa, ni me preguntaron si yo había dejado suelto al perro. Me castigaron por una semana. Era muy injusto porque yo lo dejé encerrado en el patio como todos los días.
Nunca sospecharon de mi hermano, el bueno. Yo estaba tan enojado que discutí con ellos y al salir le di una patada fuerte al perro y lo lastimé. De nada sirvió que mi hermano reconociera que él lo dejó entrar a la casa, porque el daño ya estaba hecho. Muy bien. Aquí vamos a Perdón, ver, sí, solamente comentar que quedan 10 minutos, por favor. muy bien. Bueno, en este ejemplo también podemos checar, ¿no? El ABC, el A puede ser, ¿por qué se enojó este chico? Porque sus papás llegaron y lo regañaron sin preguntar si él había sido el que había dejado al perro suelto, ¿no? Entonces llegaron los papás y lo regañaron. Esa fue la situación. El B, ¿cómo reaccionó él? Reaccionó de una manera muy impulsiva al salir. Primero discutió con sus papás y después al salir le dio una patada fuerte al pobre perrito y lo lastimó. Entonces, seguramente después, en la letra C, la consecuencia es que se sintió muy culpable, se sintió mal porque agredió a su mascota y también porque discutió con sus padres sin primero haber aclarado la situación. Entonces, es muy común que nos lleguen a pasar situaciones como estas, ¿no? Donde nos enfrentamos a situaciones en donde primero reaccionamos y después pensamos. Y generalmente nos pasa, son incluso momentos después, ¿no? De haber estallado, de haber gritado, que empezamos a reflexionar de una manera más, digamos, como más racional y entonces nos damos cuenta que cometimos un error. Bueno, aquí les vamos a presentar 3 técnicas que pueden funcionar para poder controlar el enojo. Adelante con la primera, Norma. Claro, la primera se llama tiempo fuera, que es como cuando estábamos jugando, no sé, recuerden cuando éramos niños y jugábamos y decíamos tiempo, tiempo. ¿Qué significa? Que vamos a parar la situación tal cual en ese momento, nos vamos a alejar física, mental, psicológicamente de la situación que nos está produciendo enojo e incluso podemos distraernos. Aquí podemos decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Espérame, déjame controlo, déjame calmo y al rato retomamos esta situación. Vamos, tomamos un vaso de agua, caminamos, tratamos de relajarnos y tratamos de distraernos de aquella situación que nos está generando el enfado en ese momento. Y una vez que estemos más tranquilos, que estemos más controlados, podemos retomar la situación. Siempre es muy importante comprometernos con el enojo. Perdón, comprometernos para que podamos solucionar aquellas situaciones que están generando enojo en nosotros. La siguiente técnica es la detención del pensamiento, en donde nos vamos a frenar a nosotros mismos diciéndonos palabras que nos tranquilicen. Por ejemplo, cálmate, no pasa nada, detente, cuenta hasta 10, respira profundo y realizar alguna actividad que pueda distraer nuestra atención. Podemos tomar un vaso de agua en 10 tragos, decir el abecedario de la Z a la A o incluso contar al 100, del 1 al 100, de 3 en 3, de 2 en 2, de 4 en 4. Es decir, se trata de que nuestro pensamiento se pueda distraer o detenerlo. Así se llama, detención del pensamiento. Y son técnicas que nos pueden ayudar cuando estamos muy enojados a tranquilizarnos y a evitar decir cosas que pudieran herir o lastimar a las demás personas. Claro, y aquí me gustaría en el chat, si nos pueden escribir alguna frase que ustedes se dicen a sí mismos y que regularmente les funciona muy bien para controlarse cuando están ante una situación difícil, una situación que les genera mucho enojo, donde están muy preocupados. ¿Qué frase les funciona mejor? Ojalá que nos quisieran compartir estas frases que les ayudan, porque a eso se refiere esta técnica, la detención del pensamiento. Ponle un freno a tu pensamiento, no dejes que se vaya hacia extremos donde te van a hacer sentir muy mal. Compártenos de estas frases que te dices mentalmente, cuáles son las que más te funcionan. Mira, Caro, nos dice Estrella, cálmate y no digas nada. Ulises nos dice, si te vuelve un loco, respira un poco. Eduardo nos dice, si te vuelvo, no, perdón, es que está aquí el chat, permíteme, Caro, se me perdió. Acá dice Eduardo, recuerda, Eduardo, si esto no, si esto puede salir mal si no te calmas. Luis nos dice, yo el escuchar música me relaja y me calma. Tere nos dice, todo va a pasar, calma. Estrella también dice, o pienso en lo bueno de esas personas. Dice Tere mi frase. Gladys dice, cálmate o tranquilízate. María dice, tranquila, todo pasa por algo. Cristian dice, si no hablas, no te metes en problemas. Y Ángel dice, relájate, ¿no?
Claro, muy bien. Fíjense cómo ya ustedes aplican esta técnica sin saberlo. Y nos vamos con la última técnica, que son las autoinstrucciones. Después de que yo me doy esta detención del pensamiento, entonces puedo hablar conmigo mismo y son verbalizaciones internas que nos ayudan a modificar los pensamientos automáticos o calientes. Entonces son esos pensamientos que vienen a mi mente de manera muy rápida ante la situación que me está generando el enojo. Consiste en poner a prueba si lo que pensamos es real o producto de una reacción emocional. Un ejemplo, si estás en una fiesta y un chico tropieza contigo y tira la bebida en tu ropa, el pensamiento automático puede ser, es un torpe, es un idiota, está ciego. Entonces, en este caso hay que generar un autodiálogo y aquí podemos guiarnos con el semáforo, ¿no? Por ejemplo, la luz roja nos dice alto, tranquilízate y piensa antes de actuar. La luz amarilla, nos podemos imaginar el semáforo así, piensa soluciones y consecuencias. Como por ahí decían, mejor no digo nada porque esto se puede salir de control. Y la luz verde es una vez que yo ya estoy un poco más tranquilo, puedo pensar con mayor claridad y seguramente mi respuesta será más asertiva. Y aquí una frase, ¿no? Sí, es que ya se nos acabó el tiempo, entonces no sé si pudiéramos poner la diapositiva final. Vamos a leer la frase, explica tu enojo en lugar de demostrarlo. Así abrirás la puerta a una solución y no a una discusión. Excelente frase para cerrar. Caro, podemos dejar, ya tenemos el tiempo, ya se cerró. Les vamos a pasar los teléfonos de la institución. Nosotros somos centros de integración juvenil. Esperemos que estas técnicas les puedan funcionar, aplíquenlas. Si no funciona una, podemos intentar con la otra. Y Centros de Integración Juvenil está ofreciendo apoyo psicológico y emocional a todas aquellas personas que están pasando por una situación o alguna crisis. El teléfono de la institución 71-316-07. Nosotros somos Centros de Integración Juvenil Pachuca. La psicóloga Carolina, su servidora, trabajadora social Norma, estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos. Ahorita toda la atención telefónica que estamos ofreciendo es completamente gratuita y no hay límite de edad. Así que si estamos pasando por alguna situación compleja, bueno, pues aquí vamos a estar. También los invitamos, tenemos otra plática en unos momentos vamos a hablar de tecnoadicciones, todavía se pueden inscribir, todavía hay lugar. Si de repente estamos con los chavos que todo el tiempo están conectados al teléfono, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de actividades o conductas? Los invitamos a participar en la siguiente sesión, que justamente es ahorita de 12 a 1. Todavía hay lugares para que se puedan inscribir. Adelante, cerramos con la sesión. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de todos ustedes y la invitación para participar en esta importante actividad.